En bovinos, una enfermedad denominada deficiencia de adhesión leucocitaria bovina o LAT está dada por el alelo D128G, que al presentarse en estado homocigoto genera individuos con la enfermedad. Este alelo es recesivo al alelo D128. Por lo tanto, individuos homocigotos D128-D128, así como heterocigotos D128-D128G, no presentan la enfermedad. Suponga que en un rebaño de 100 individuos a libre reproducción se identifican dos individuos que presentan la enfermedad. Primero, determine las frecuencias genotípicas y alélicas del rebaño. Segundo, discuta sobre las medidas a tomar para erradicar la enfermedad de este rebaño. Tercero, si no se toman acciones, ¿cómo será la estructura genética en la siguiente generación? Bien, lo primero que tenemos que considerar acá es simplemente la forma de denotar. Cuando hablan de 128, simplemente un símbolo, es como decir un A, como decir un B. Simplemente es la forma de denotarlo, solo que es un poco más largo. Teniendo esto, pues vamos a ver cuáles son los fenotipos correspondientes a cada genotipo. Y vemos que D128 de 128, es decir, un homocigoto, que es normal, D128 de 128G, es decir, el heterocigoto también es normal. Esto ya me indica que este alelo D128 es dominante sobre el D128G y D128G, D128G, es decir, el homocigoto recesivo, me provoca el individuo con la enfermedad. Ya conocemos que el desarrollo del producto notable P más Q al cuadrado es igual a P cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado me permite conocer cuáles serán las frecuencias genotípicas de una población partiendo de sus frecuencias alélicas. En este caso, P al cuadrado será la frecuencia de este genotipo, 2PQ será la frecuencia de este genotipo y Q al cuadrado será la frecuencia de este genotipo. Debido a que estamos hablando de una característica con dominancia, la única forma que tenemos de hacer los cálculos es asumir que existe el equilibrio de Hardy-Weinberg y partir de los únicos números que podemos conocer en realidad, que es que Q al cuadrado es igual a la frecuencia de estos individuos enfermos. Se indica que hay solamente dos individuos enfermos de 100 en total, por lo tanto Q al cuadrado será igual a 2 entre 100, o lo que es lo mismo decir, Q va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.02. Q resulta en 0,14. Conocemos que P más Q es igual a 1, por lo tanto P va a ser 1 menos 0,14, es decir, P va a ser igual a 0,86. Ya tenemos las frecuencias alélicas, por lo tanto, simplemente vamos a decir que 0,86 al cuadrado me va a dar la frecuencia de este genotipo, 2PQ va a dar la frecuencia de este genotipo y Q al cuadrado la frecuencia del homocigoto recesivo. Es así como podemos conocer ahora que el 73,96% de los individuos será de 128 de 128, el 24,08% de los individuos será heterocigoto, y esto es una condición bien importante porque se está señalando que el 24,08% de los individuos se ven sanos, pero portan el alelo que da la enfermedad. Por lo tanto, no pueden ser involucrados estos individuos en la reproducción para una siguiente generación porque van a aparecer los individuos enfermos. Mientras que solamente el 1,96% de los individuos son los que están enfermos. Bien, en segundo término, se pregunta ¿qué podemos hacer para erradicar la enfermedad? Conociendo el equilibrio de Hardy-Weinberg, podemos decir que la única forma de cambiar P y Q y cambiar estas frecuencias genotípicas es a través de la mutación, de la migración, de la selección o de la deriva genética. En este caso, la selección es lo más expedito para poder eliminar lo que es el alelo recesivo. Si nosotros logramos hacer un genotipado de todos los individuos, es decir, con pruebas moleculares, ver cuáles son heterocigotos, podemos entonces evitar que esos individuos heterocigotos sean parte del proceso de reproducción. Así, mediante una selección, vamos a cambiar las frecuencias alélicas y genotípicas esperadas, fijando en un 100%, es decir, que P sea igual a 1 y que Q sea igual a 0, ya que vamos a eliminar todos los individuos heterocigotos y
todos los heterocigotos y los individuos homocigotos recesivos, de tal manera que solamente exista el alelo D128 y por lo tanto la frecuencia genotípica será solamente de D128. Si no se toma ningún tipo de acción, ¿cómo será la estructura genética en la siguiente generación? Bien, el equilibrio de Hardy-Weinberg nos lo dice. Si no hay mutación, migración, selección y deriva genética, si no tomamos la acción de la selección, las frecuencias alélicas y genotípicas se mantendrán constantes generación tras generación. Por lo tanto, para dar respuesta a esto, si no hay selección y tal como se esperaría, no hay control en la reproducción ni sobre la mutación, ni migración, ni deriva genética, las frecuencias alélicas se mantendrán constantes, P seguirá siendo 0,86, Q seguirá siendo 0,14, las frecuencias genotípicas también se mantendrán constantes, por lo tanto, estas frecuencias que se calcularon serán así generación tras generación si no actuamos, es decir, si no hay ningún tipo de selección y, repito, si no apareciera ninguna mutación, si no hay migración, es decir, si no traemos nuevos individuos a esta población, bien sea a través, pudiera ser de semen o pudiera ser a través de nuevos individuos para la reproducción, si no hay deriva genética, pues esas frecuencias aléricas, esas frecuencias genotípicas se van a mantener constantes generación tras generación, siempre tendremos ese porcentaje de individuos enfermos dentro del rebaño.